¿Se va a grabar? Bien. Bueno, básicamente hoy vamos a ver fisiopatología renal. Y muchos me dicen, cuando yo doy fisiopatología renal, que por ahí les parece una clase que no es necesaria, que quieren empezar a ver insuficiencia renal crónica, aguda, la glomerulopatía. Pero yo les digo, para un poco, porque yo necesito que ustedes sepan cómo funciona el riñón, las estructuras del riñón, y también necesito que de esa base yo sepa por qué se daña el riñón, qué significa, bien, o qué estructuras tengo yo alteradas para decir que mi riñón es insuficiente, para decir que mi riñón tiene una glomerulopatía, para decir que, por ejemplo, la diabetes puede alterar mi riñón. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo necesito que partamos de una base. ¿Estamos de acuerdo? Y vamos a ir bien a lo básico y vamos a decir, o yo les voy a contar, de que en realidad lo que a mí me interesa que sepan es qué es una nefrona. ¿Bien? Y si yo les pregunto qué es una nefrona, posiblemente ustedes lo sepan, ¿bien? Porque la nefrona es esto que ustedes tienen acá, ¿bien? Que yo les presento acá en esta imagen. Y esta nefrona es curioso porque si ustedes recuerdan el ingreso ahí cuando nosotros rendíamos, ¿bien? Esta nefrona tiene esta forma, ¿bien? Y está compuesta, o si yo las tengo que dibujar acá, por lo que sería, primero, un aporte vascular, o sea, una arteria que está llegando a esa nefrona y me está dando sangre, que sería la arteriola, ¿cómo se llama esta de acá? La aferente. Aferente. Perfecto, aferente. A mí me pasa, porque yo soy medio despistado, que siempre me confundo entre aferente y eferente. Pues ustedes acuérdense, aferente va hacia la nefrona, ¿estamos de acuerdo? Y obviamente, esta arteriola aferente de repente se va a empezar a ramificar como en un ovillito de capilares y va a formar el famoso glomérulo. ¿Estamos de acuerdo? Glomérulo renal. Para después recolectar toda esa sangre en otra arteria, ¿bien? Que se llama arteriola como Eferente. eferente. Perfecto, estamos de 10. Bien. Entonces, es importante porque si yo sé que la función del riñón es filtrar sangre, yo necesito un aporte vascular a cada unidad funcional del riñón, que es mi nefrona. Y esa función de aporte vascular la compone la arteriola aferente, el glomérulo renal y la arteriola eferente. ¿Estamos hasta ahí? Y por parte propia de la nefrona, yo sé que en contacto con este glomérulo tengo esta cápsula de acá que se llama cápsula de Bowman, ¿estamos de acuerdo? Bowman. Y que después se continúa con este tubito que se llama túbulo contorneado proximal, ¿estamos de acuerdo? Para después convertirse en esta asa grande, que se acuerda cómo se llamaba. De Henle. Perfecto, esta asa de Henle, bien, esta asa de Henle, terminar con lo que sería el túbulo contorneado. Si hay un proximal, hay un distal, bien, y por último en un túbulo colector. ¿Estamos hasta ahí? Bien, perfecto. Hasta ahí estamos claros. Esa es la estructura básica de una nefrona, ¿bien? Pero yo quiero que ustedes vamos un poquito más profundo, ¿bien? Si yo les digo, ¿bien? Que en realidad la nefrona no es así, ¿bien? Y que en realidad la nefrona es como medio vueltera. Y vamos a ver que en realidad la nefrona tiene esta forma de acá, ¿bien? Y ustedes me dirán, che, ¿por qué tanta nefrona y por qué tanta fórmula? Porque yo quiero que ustedes sepan algo muy esencial para fisiopatología renal, que lo van a saber solo con lo que sería sabiendo la estructura de la nefrona. ¿Bien? Pero antes creo, si no me equivoco, no, pensaba que me habían pedido solicitud. Bien, perfecto. Entonces, miren la diferencia entre esta nefrona y esta nefrona, ¿bien? Esta de acá abajo es como medio más tortuosa, ¿verdad? Si yo la miro, tiene como más tortuosidades. Entonces vamos a ver junto las partes, ¿bien? Yo tengo acá la arteria que está llegando, que es la arteria aferente, mi glomérulo, la arteriola eferente, ¿ven? Tengo cápsula de Bowman, túbulo contorneado proximal, ¿lo vemos ahí? Asa de Henle, acá en verde, ¿bien? Y miren ahora, esto que está acá, ¿qué será después del asa del Henle? El túbulo contorneado distal. Bien,
ven ahí como raro? Bien, con respecto a la diferencia de la nefrona de arriba y la nefrona de abajo, con respecto al túbulo contorno distal, ¿ven algo raro? Que toma contacto con... Bien, perfecto, que toma contacto con el glomérulo. Entonces miren acá esta zona, como el túbulo contorno distal toma contacto con el glomérulo. ¿Lo ven todos ahí o no? Sí, sí se ve. Sí. Bien, entonces eso es algo fundamental. Si ustedes tienen en cuenta que no la neurona, iba a decir, la nefrona, bien, tiene esa particularidad, van a entender algo muy importante de la fisiopatología renal. Este dibujo está buenísimo, bien, pero es un poco básico. Yo necesito que vamos a este y que nos sepamos este. ¿Estamos de acuerdo? Bien, vamos a volver ahora a la fichita de repaso. Miren acá, entonces yo dibujé acá un glomérulo, ¿verdad? Con su arteriola aferente, eferente. Y vemos cómo este glomérulo, bien, que es un montón de ovillitos de capilares, como si fuera un ovillo de lana, está unido, o sea, entre medio de los capilares, por una matriz que se llama mesangio. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, viene mi arteriola aferente, se ramifica en un montón de ovillitos, ¿bien? Y después sale como arteriola eferente. Pero entre medio de todos esos capilares, bien, para que se mantengan unidos, tengo una estructura muy importante que se llama el mesangio. ¿Estamos? Y este mesangio es muy importante porque este mesangio está compuesto de células mesangiales y de sustancia extracelular. O sea, hay celulitas y hay una materia celular entre el glomérulo que me ayuda a mantenerlo unido. ¿Bien? Creo que hay en una de las cátedras que por ahí han preguntado alguna vez, si creo es la de Luciardi, ¿bien? Que decían cuál es la función del mesangio. Bueno, la función del mesangio, además de ser de sostén, ¿bien? Vamos a ver que estas células mesangiales tienen una característica y es que son totipotenciales. ¿Por qué? Porque vamos a ver que estas células mesangiales tienen una capacidad de contracción. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y por qué les parece importante o por qué yo necesitaría saber que estas células mesangiales que están entre los capilares glomerulares tienen esta condición? ¿A qué les parece que afecta? Si yo les pregunto, por ejemplo. ¿Por qué parecería importante que las células mesangiales tengan esta característica de contracción, bien, y que estén entre los capilares sanguíneos acá en el glomérulo? ¿Qué se les viene a la cabeza? ¿Qué piensan? Puede ser para disminuir la filtración y disminuir, digamos, la orina. Perfecto, bien. Entonces yo voy a ver de que si ese mesangio tiene esa capacidad de contracción o de relajación, entonces me va a afectar a mí el flujo sanguíneo del glomérulo. Entonces eso es una función importante. Y que también, como está entre los vasitos sanguíneos del glomérulo, este mesangio también produce un filtrado de plasma, que no es el filtrado que pasa a la cápsula de Bowman y al túbulo contorneo distal. ¿Estamos? Es un filtrado que se queda ahí en el mesangio, que se llama filtrado mesangial. ¿Estamos de acuerdo? Y eso es muy importante, ya vamos a ver por qué. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí alguna duda, chicos? Ninguna duda. Perfecto, bien. Vamos un poquito más profundo. Vamos a este dibujito de acá, bien, de acá de la derecha, del medio. Yo acá tengo arteriola eferente, glomérulo, ¿estamos de acuerdo? Arteriola aferente. En medio del glomérulo habíamos dicho que tenemos el mesangio, ¿estamos? Y miren cómo este mesangio se prolonga entre las dos arteriolas, ¿estamos de acuerdo? Se prolonga entre estas dos arteriolas y choca con el túbulo distal. ¿Lo ven ahí? Que era lo que nosotros veíamos en la nefrona esa toda tortuosa, ¿bien? Que el túbulo contorneo distal, en cierta forma, tiene contacto con este glomérulo y esta matriz dentro del glomérulo que es el mesangio. Y acá es importante esto, chicos. Si ustedes saben esto, saben muchas cosas, ¿bien? La parte de este mesangio que toma contacto con el túbulo contorneo distal, ¿alguno sabe cómo se llama? ¿O no? Mácula densa. Mácula densa, pero perfecto, ¿bien? Mácula densa, ¿bien? Ya vamos a explicar qué tiene de importante eso y por qué jodo tanto con eso, ¿bien? Pero para que ustedes sepan, ¿bien? ¿El túbulo contorneo distal está lejos del glomérulo? No, está cerquita y está en contacto
con una parte del mesangio que se llama mácula densa. Ya vamos a hablar un poquito de eso. ¿Bien? Bueno, siguiendo un poco sobre la estructura y función del riñón, yo sé que la primera función de mi riñón es ¿cuál? Es básicamente filtrar sangre, ¿bien? Hacia el espacio de Bowman, es esa cápsula de Bowman. ¿Para qué? Para producir la orina, ¿estamos de acuerdo? Y que yo sé que lo principal, ¿bien? Lo principal que yo tengo que saber como estructura anatofuncional para esa filtración es cómo está compuesta mi barrera de filtración, ¿estamos de acuerdo? Y mi barrera de filtración muy fácilmente está compuesta por lo que sería un endotelio capilar, una membrana basal glomerular y un epitelio visceral, ¿estamos de acuerdo? Entonces son esos tres compuestos que a mí me indican que la barrera, bien, que hay una barrera funcionante. Ahora, si se altera alguno de esos compuestos, como puede pasar en las enfermedades renales, en algunas, bien, tengo una alteración de la barrera de filtración. Y yo quiero que sepamos algunas cositas de la barrera de filtración, bien. Para eso yo me voy a ir a esta imagen de acá, bien, y les quiero mostrar básicamente, ahí está, cómo es la barrera de filtración a nivel microscópico, bien. Esta barrera de filtración está compuesto, habíamos dicho, por un endotelio, lo ven acá. Acuérdense que el endotelio son las celulitas de los vasos sanguíneos, de las paredes de los vasos sanguíneos, que este nivel, este capilar endotelial, está fenestrado. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene poritos, ¿lo ven ahí? Tienen como pequeños espacios. Entonces, la sangre de este capilar va a pasar ese endotelio capilar y se va a chocar con la segunda estructura, que es la membrana basal, que es esta acá en verde, que está compuesta por muchas fibras elásticas, proteoglicanos, no les interesa eso, ¿bien? Pero sí les interesa que una vez que atraviesa la membrana basal, llega a esta estructura medio rara, ¿bien? ¿Qué les parece que será? Esto, ¿bien? Y estas estructuras corresponden a lo que sería la capa visceral de la cápsula de Bowman, ¿estamos de acuerdo? Entonces, esto en rojo sería glomérulo y esto en rosa ya sería ¿qué? Ya sería propiamente la nefrona, la primera parte, que es la cápsula de Bowman. Y quiero que miren que esta capa tiene como hay una estructura extraña, ¿bien? Tiene como estas estructuras grandes proteicas que se llaman podocitos, ¿estamos de acuerdo? Podocitos. Y entre medio de los podocitos, si los llegan a ver, si no me dicen, ¿bien? Hay como estas liñitas negras, ¿la ven ahí? Sí, se ve. Sí. Esas liñitas negras se llaman diafragma de filtración, ¿estamos de acuerdo? Se llaman diafragma de filtración. Y eso es importante, ¿bien? Y yo les voy a decir, es importante por dos cosas. Primero, yo acá voy a dibujar un podocito, ¿bien? Con su diafragma de hendidura, ¿estamos? Y acá voy a dibujar otro podocito con su diafragma de hendidura, ¿bien? Se llama diafragma, ¿por qué? Porque un diafragma es algo que me está separando, ¿estamos de acuerdo? Por ejemplo, el diafragma nuestro muscular me separa tórax de abdomen. Bueno, acá este diafragma podocitario de filtración me está separando lo que sería un espacio capilar, ¿bien? A un espacio de la cápsula de Bowman, ¿bien? Que es la propia nefrona. Y quiero que miren que este diafragma me deja un pequeño espacio, ¿bien? Ese espacio, ¿bien? Es por donde va a pasar todo lo filtrado desde la sangre. Ahora, el problema, bueno, no el problema, la cosa con este diafragma y este espacio que dejan, es que es pequeño. Entonces, obviamente, por ahí no pasan grandes moléculas. Por eso que en la orina, por ejemplo, no hay proteínas, porque no llegan a pasar por ese diafragma de filtración. ¿Estamos de acuerdo? Y a su vez, también, estos podocitos que yo había dicho que eran proteínas, ¿estamos de acuerdo? ¿Alguien sabe por lo general qué cargas tienen las proteínas? Carga eléctrica, iónica. ¿Positiva o negativa? ¿Se acuerdan de eso? Negativas. Negativa, perfecto. Entonces, si estas proteínas son negativas, además de que las macromoléculas, las proteínas, no van a pasar por acá, ¿estamos de acuerdo? Van a ser repelidas
por estos podocitos, porque negativo con negativo de otras proteínas se repelen, ¿estamos de acuerdo? Entonces, es importante para la barrera de filtración que esté indemne la estructura podocitaria y el diafragma de filtración. ¿Por qué? Porque el diafragma de filtración me da un lecho estrecho para que pase todo lo filtrado, y además los podocitos, que son proteínas que tienen carga negativa, ayudan a que me repelan las proteínas y no pasen a como un filtrado más. ¿Me explico? Y esa propiedad de carga se llama hiato aniónico. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, entender la barrera fisiológicamente me va a ayudar a después entender los mecanismos fisiopatológicos que me producen y que me alteran la barrera. Por ejemplo, un síndrome nefrótico. Yo digo, bueno, en el síndrome nefrótico está alterada la barrera de filtración. Está alterada la barrera de filtración, entonces ¿qué? No hay hiato aniónico ni tampoco hay un buen diafragma. Por lo tanto, las proteínas pasan y por eso tengo proteína en orina. ¿Bien? No es porque el riñón esté funcionando mal y bueno, pasan las proteínas porque pasan. No, tenemos que saber la razón, ¿bien? Entonces yo sé que cuando yo le hago un laboratorio a mi paciente y tiene mucha proteína en orina que no es normal, yo digo, ojo, acá está afectada mi barrera de filtración. ¿Me explico, chicos? Sí, excelente. Perfecto, perfecto. Sigamos entonces. Bueno, acá abajito les muestro rapidito. Tengo otra barrera, bien, que esta es más pro, bien, es microscopía electrónica, había presupuesto. Pero bueno, es básicamente lo mismo, bien. Acá yo tengo el lecho vascular, bien. Acá tengo el lecho vascular. Acá tengo la membrana basal, ¿estamos de acuerdo? Y acá tengo los podocitos, ¿estamos? Podocito. Y acá tengo el diafragma de hendidura. Es simplemente eso, es muy sencillo, bien. Vamos a seguir ahora. Bien, vamos a volver a esto, ¿estamos? Entonces yo les decía de que es importante que sepamos la barrera de filtración. Ya hemos aprendido las estructuras, ya hemos aprendido qué es el mesangio, ¿bien? Y vamos a empezar a hablar de por qué se daña el riñón, o por qué es lo que causa un daño en el riñón. Bueno, les comento que dentro de las miles de funciones del riñón, una de las funciones fisiológicas del riñón, además de filtrar orina, liberar eritropoyetina, metabolismo de vitamina D, ¿bien? Es participar en el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿bien? Que el sistema renina-angiotensina-aldosterona es un sistema fisiológico, ¿bien? En donde cuando el riñón sensa una caída de presión, libera una serie de compuestos que me ayudan a aumentar la presión. Entonces básicamente el sistema renina-angiotensina-aldosterona, y algo que quiero que ustedes tengan muy presente, es algo fisiológico, ¿bien? Fisiológico, ¿bien? Que sucede ante una disminución de la presión arterial. Y que como resultado, ¿qué hace? Me aumenta la presión arterial. Entonces, baja la presión arterial, el riñón libera renina, ¿bien? Que esta renina va a convertir al angiotensinógeno liberado por el hígado en angiotensina 1. Y esta angiotensina 1 se va a convertir en angiotensina 2 en capilares pulmonares por la enzima convertidora de angiotensina. ¿Estamos de acuerdo? Esta angiotensina 2 va a ir a unirse a receptores, ¿bien? Y yo tengo dos tipos de receptores. Los receptores AT2 y los receptores AT1, ¿bien? Vamos a cambiar el color acá. Cuando la angiotensina 2 se une al receptor AT1, produce, y yo quiero que acá tengamos mucha atención, vasoconstricción de la arteriola eferente, ¿bien? Una de las cosas que pasa mucho en nefro es que el riñón, ¿bien? Para aumentar o disminuir la presión o aumentar o disminuir el filtrado glomerular, hace un juego de vasoconstricción y vasodilatación de las arteriolas. El tema es que por ahí es medio difícil, es complicado acordarse sobre cuándo se hace vasoconstricción, cuándo se hace vasodilatación, pero si yo lo aprendo bien voy a entender todo, ¿bien? Entonces, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, cuando la angiotensina 2 se une a el receptor AT1, produce vasoconstricción de la arteriola eferente. ¿Por qué? Pensemos. Si mi riñón dice, che, tengo la presión baja porque no me está llegando la suficientemente cantidad de sangre a la arteriola eferente, entonces
libera todo este sistema de hormona y lo que hace es como que pone un taponcito en la arterial eferente, por así decirlo. Hace vasoconstricción. Entonces la sangre, bien, va a entrar con presión baja, pero se va a acumular acá en el glomérulo renal. Entonces, como se acumula por esta vasoconstricción, mantiene la tasa de filtrado glomerular. ¿Estamos de acuerdo? Por eso es que aumenta la presión, ¿bien? Porque hace vasoconstricción, ¿estamos? Y en este caso en el riñón de la arterial eferente. También lo que hace es retiene sodio, ¿bien? Retiene sodio, aumenta las especies reactivas del oxígeno, es proinflamatorio, libera factores de fibrosis, de proliferación y termina en una fibrosis intersticial y celular. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el sistema renal angiotensina aldosterona es buenísimo, es fisiológico. Cuando tengo una presión baja, lo libera el riñón, sube la presión y listo. El problema es cuando ese sistema renina angiotensina aldosterona se perpetúa, o sea, está sobreactivado. Que si ustedes cuando vieron en Macklin es algo lo que pasa en la insuficiencia cardíaca, ¿bien? Que este sistema renina angiotensina aldosterona está buenísimo, me sube la presión. Ahora, a la larga, si hay una sobreactivación, me produce inflamación, especie reactiva del oxígeno que me produce apoptosis celular, factores proliferativos, factores de crecimiento que terminan en una fibrosis. ¿Estamos de acuerdo? En contraparte, cuando mi angiotensina 2 se une al receptor AT2, produce todo lo contrario. Es como todo lo bueno. ¿Estamos de acuerdo? Produce vasodilatación, produce natriuresis, es decir, elimino sodio, disminuye las especies reactivas del oxígeno y tiene toda una función antiinflamatoria, antiproliferativa y antifibrótica. ¿Cuál es el problema? Que hay más receptores AT1. Entonces, en una sobreactivación se pierde este equilibrio entre receptores AT1 y AT2 y predomina la actividad AT1, predomina esa vasoconstricción. ¿Estamos de acuerdo? Entonces acá más abajito yo les quiero mostrar en realidad qué es lo que pasa o por qué es tan importante todo esto que produce el receptor AT1. Bien, vamos a bajar. Porque yo acá le había dicho entonces que hay una pérdida de equilibrio. Entonces aumenta la angiotensina 2 que se une al receptor AT1. Bien. Y esto lo que hace es que introduce oxígeno en la célula. Bien. Dice, bueno, está bien. Yo te hago vasoconstricción, yo te retengo sodio, yo te inflamo todo. Pero yo para eso necesito incorporar oxígeno a la célula. El problema es que el oxígeno en la célula no es tan bueno. Cuando hay mucho oxígeno y ese oxígeno no tiene dónde ir, ¿bien? Se transforma en óxido nítrico. Y ese óxido nítrico después se oxida, bien, con todo el oxígeno que hay, y se transforma en esta sustancia rara que se llama peroxinitrito. Básicamente esto es una especie reactiva del oxígeno y la especie reactiva del oxígeno me producen aumento del factor de crecimiento, aumento de las moléculas proinflamatorias y una vasoconstricción importante. Que a la larga todo ese componente inflamatorio de factores del crecimiento, bien, profibróticos, me van a producir, primero en principal, proliferación celular en el glomérulo. ¿Estamos de acuerdo? Porque acuérdense que entre los capilares glomerulares estaba el mesangio. Entonces va a producir proliferación celular de ese mesangio. Bien. Como va a haber proliferación celular, ustedes tienen que entender, como todo esto es un ovillo de lana, entonces crece todo ese material que está entre los capilares, y los capilares entonces quedan así, quedan apretaditos. Bien. Entonces produce vasoconstricción y trombosis. Bien. También produce modificación del mesangio en el sentido de que hay tanta inflamación que empieza a haber ya fibrosis. ¿Estamos de acuerdo? Empieza a haber fibrosis. Todo este mecanismo de inflamación, fibrosis, vasoconstricción, trombosis, desencadenado por una sobreactivación del sistema renina angiotensina aldosterona, me produce un daño glomerular importante. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la fisiopatología por el cual se daña el riñón. ¿Me explicó? ¿Me explicó, chicos? ¿Entienden hasta ahí? Sí. Bien, genial. Genial. Ahora, ustedes me dirán, bueno, se daña el riñón, estamos de acuerdo. Bien. Pero la realidad, bien, es que el riñón es un órgano muy competente. Bien.
Y cuando hay daño glomerular y ya hay infuncionalización glomerular, ¿bien? Recién el riñón manda una respuesta compensadora de los glomérulos sanos cuando la patología renal con el daño es mayor al 20%. Y eso es algo que preguntan en Santos, ¿bien? Entonces, yo tengo algún factor que me estimule el sistema renina-angiotensina-aldosterona o me produce algún daño glomerular. ¿Estamos de acuerdo? Cuando el daño sea mayor al 20% de los glomérulos totales del riñón, se va a activar una respuesta compensadora. ¿Estamos de acuerdo? Como hay una respuesta compensadora de los glomérulos sanos, existe un fenómeno que es muy importante y lo van a sentir, que se llama hiperfiltración. Entonces el riñón dice, che, tengo glomérulos enfermos, dañinos, ¿entienden? Entonces dicen, che, ustedes que están sanos, pueden compensar el filtrado glomerular que me está cayendo porque los otros no funcionan. Y los otros dicen, sí, no hay drama, ¿estamos de acuerdo? Entonces empiezan a hiperfiltrar. Y eso es dañino. ¿Por qué? Porque yo tengo que entender de que el sistema renina-angiotensina está hiperactivado, ¿estamos de acuerdo? Y entonces me produce una vasoconstricción de la arteria eferente, ¿estamos de acuerdo? Y sigue produciendo todo este daño, ¿estamos de acuerdo? Glomerular. Entonces, los glomérulos sanos, que antes estaban sanos y que me van a producir una compensación con esa hiperfiltración, empiezan a dañarse también. Entonces, por querer ayudar a los enfermos, empiezan a hiperfiltrar, ¿bien? Y como empiezan a hiperfiltrar, empiezan a dañarse, ¿estamos de acuerdo? Ustedes lo tienen que entender como, por ejemplo, como de esta forma. Yo tengo entonces un glomérulo que me está hiperfiltrando con un sistema renina-angiotensina-aldosterona que me está produciendo una vasoconstricción o una arteriola eferente, ¿bien? Que me está dañando todo y me está produciendo dos cosas. Un aumento de la presión intraglomerular. ¿Por qué? Porque tengo una vasoconstricción de la arteriola eferente, entonces todo se está acumulando en el glomérulo, ¿bien? Y un aumento del estrés de roce vascular. Y me dirán, ¿qué es eso? ¿Bien? El estrés de roce vascular es la presión que sufren los capilares glomerulares. Y que yo les decía que aumentaba cuando aumentaba la presión arterial, cuando aumentaba la proliferación celular del mesangio, ¿bien? Y también aumenta cuando hay una hiperfiltración, ¿bien? Todo esto me va a llevar a mí a que haya una alteración de la barrera de filtración, ¿bien? ¿Por qué me dirán? Porque yo tengo que entenderlo al glomérulo, ¿bien? Que está todo apretado, con mucha presión, ¿bien? Que no tiene dónde ir, ¿estamos? Como que empuja la barrera, ¿estamos? Porque tiene tanta presión esa capilar glomerular que me está empujando la barrera de filtración. Como me está empujando la barrera de filtración, este diafragma, ¿se acuerdan que habíamos hablado? Empieza a separarse. Y si se empieza a separar el diafragma, ¿qué les parece que puede pasar? Se empieza a abrir ese... Se pueden pasar las proteínas. Entonces empieza a pasar todas esas proteínas, esas macromoléculas. ¿Estamos? Y a su vez, también esa presión que hay en el glomérulo me altera estas estructuras proteicas que eran los podocitos y empieza a alterar su carga. Entonces se pierde el hiato aniónico y se pierde el diafragma. Entonces miren cómo de una simple sobreactivación del sistema renina-angiotensina hemos ido a una inflamación y proliferación celular del mesangio, a lo que sería una hiperactividad del sistema renina-angiotensina-aldosterona con muerte de algunos glomérulos o poca función glomerular, compensación de los sanos, y porque estos sanos han compensado de buena fe, se han empezado a enfermar, ¿bien? Y como se han empezado a enfermar, ¿bien? Empiezan a compensar todavía más, entonces es un mecanismo que es como un círculo vicioso, ¿estamos de acuerdo? Que no se termina más. Por eso yo, en los pacientes renales, siempre van a escuchar de que lo primero que tengo que hacer es intentar que no progrese el daño renal. Eso es algo que van a escuchar muchísimo. ¿Por qué? Porque el glomérulo enfermo no se recupera. Entonces yo sé que el riñón, porque es sano, es colaborativo, ¿bien? Es medio altruista, le dice a los glomérulos sanos que compensen. Pero yo sé que si compensan es peor, ¿entienden? Entonces yo como clínico, ante las patologías renales, lo que yo tengo que hacer es impedir que siga progresando el daño, que es básicamente la primera ley en la enfermedad renal crónica, que ya la vamos a ver de acá a 2 días.
¿Estamos de acuerdo? Vamos a hacerlo un poquito más complicado, ¿bien? Bueno, entonces ya tengo una hiperfiltración, tengo una proliferación y una inflamación de mi mesangio, una vasoconstricción permanente de mi arteriol eferente. Ahora ya se me alteró la barrera proteica, que esa barrera proteica lo que impedía, básicamente, es que esas macromoléculas de la sangre pasen al filtrado glomerular. Ahora están pasando lo que sería el diafragma de hendidura y también se alteró el hiato aniónico, ¿estamos de acuerdo? Y esas proteínas que ahora se encuentran en el túbulo contorneo proximal se van a ir por orina, y ahí yo voy a encontrar proteína en orina. Pero también es muy común que estas proteínas se reabsorban, ¿bien? Del túbulo contorneo proximal, de la luz de ese túbulo contorneo proximal, se van a reabsorber, ¿bien? Y van a quedar en el intersticio de la nefrona. Ahora yo les pregunto, ¿es normal que haya estas proteínas que están en la sangre en el intersticio, en el tejido intersticial? No. No. ¿Y qué pasa cuando hay algo que el cuerpo reconoce como extraño en algún lugar? Inflamación. Perfecto, entonces, estas proteínas que están en el túbulo contorneo proximal y se reabsorben debido al daño de la barrera de filtración, son reconocidas como un cuerpo extraño. Y si hay cuerpo extraño, hay inflamación. Y yo eso le tengo que sumar a la inflamación ya del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, yo termino perpetuando esa proliferación e inflamación mesangial. Y eso me va a llevar a la apoptosis celular y por último a algo que se llama nefroesclerosis. ¿Estamos de acuerdo? Nefroesclerosis. Que si nosotros desglosamos la palabra, nefro viene de riñón. ¿Y qué les parece que significa esclerosis? ¿A qué les suena esclerosis? Algo más fibroso. Sí. Perfecto, está perfecto. A fibrosis. Porque yo sé de que cuando yo me lastimo, ¿bien? Se me hace una cicatriz, ¿verdad? Entonces, todos estos glomérulos y este tejido mesangial lastimado, inflamado, con proliferación celular, ¿bien? Va a terminar en la fibrosis. Entonces tengo un riñón fibrosado. ¿Estamos de acuerdo? Eso es la historia natural de todo daño renal. Por eso yo tengo que cuidar mi riñón. Cuando nosotros los pacientes le decimos, tiene que dejar de comer sal, tiene que controlarse la presión, tiene que controlarse el colesterol, no es porque sea así nomás, porque digo, bueno, está bueno que se controle la presión, o está bueno porque, qué sé yo, que coma menos sal. No, sino porque son factores que me afectan a mí al daño glomerular. Si yo tengo un paciente que come sal, ¿estamos de acuerdo? ¿Qué va a hacer la sal? Me va a aumentar la presión arterial. Si me aumenta la presión arterial, tengo mayor estrés de roce vascular y tengo entonces mayor inflamación. ¿Estamos de acuerdo? Entonces son cosas que ustedes tienen que razonar, porque cuando ustedes digan, no es lo mismo que digan, sí, le receto una dieta hiposódica porque está bueno, a que digan, porque disminuye la presión arterial, disminuye mi estrés de roce vascular, y eso hace que no prosiga o no se desarrolle aún más la enfermedad renal. ¿Estamos de acuerdo? Y también quiero que acá razonemos estas tres cosas. Bien. Entonces, ante cualquier patología que me produzca daño renal, yo tengo que trabajar en estas tres cosas. En la hipertensión arterial, en la ingesta de proteínas excesivas y en la enfermedad de base. Bien. En la enfermedad de base, ¿por qué? Porque es la que me está activando seguramente mi sistema renina-angiotensina-aldosterona, o es la que me está dañando mi glomérulo, o es la que me está dañando mi intersticio. Entonces, si yo no soluciono esa enfermedad de base, entonces va a ser medio al vicio que yo trabaje sobre cualquier otra cosa. ¿Estamos de acuerdo? Que me controla la hipertensión arterial, porque la hipertensión arterial me aumenta la presión intraglomerular, me aumenta el estrés de roce vascular y me promueve la inflamación y me promueve una alteración de la barrera. Entonces yo por eso en todos los pacientes renales trato la hipertensión arterial, ¿bien? No porque tenga la presión alta, sino porque esa presión alta me produce un daño renal. Y también trabajo sobre la ingesta de proteínas. Y yo les pregunto, ¿por qué trabajo sobre la ingesta de proteínas? ¿Qué se les ocurre? Porque yo a mi paciente le digo, que ustedes lo han escuchado, la dieta nefroprotectora es menor cantidad de sal y también menor cantidad de ingesta de proteínas. Yo les pregunto, ¿por qué? ¿Qué les parece?
Porque porque va a ser menor la cantidad de proteínas que va a ir al intersticio, que va a producir una esclerosis. Está de 10. Ese es el razonamiento, ¿estamos? Entonces, las proteínas para el paciente son buenas, para cualquier paciente. Pero en mi paciente renal, yo tengo que saber de que mi barrera de filtración está totalmente afectada y que va a haber proteínas en el túbulo contorneo proximal. Entonces, cuanto mayor proteínas haya en el túbulo contorneo proximal, mayor proteínas se van a reabsorber al intersticio. Y eso me va a producir cuerpo extraño y me va a producir mayor proliferación e inflamación. Entonces yo a mi paciente no es que le doy dieta hipoproteica porque la proteína hace mal al hígado y le aumenta el... No, es por este tema, ¿bien? Entonces, yo lo que les quiero transmitir es que cuando nosotros estudiemos nefro, ¿bien? Sepamos un poco por qué hacemos las cosas. No es que damos un tratamiento porque, bueno, está buenísimo que baje la presión, sino porque esa presión me modifica a mí muchas cosas en mi glomérulo. Y eso, y que yo le esté bajando y le esté controlando la presión a mi paciente, me va a hacer a mí, ¿bien? Que me quede tranquilo porque sé que ese riñón no está progresando su daño y no se me están muriendo cada vez más glomérulos. ¿Me explico, chicos, todo esto? Sí. Bien, perfecto, muy bien. Ahora, unita más y les dejo de joder con fisiopato por lo menos, ¿bien? Hay algo particularmente que pasa en los diabéticos, ¿bien? Y hay un mecanismo que ustedes tienen que saber y les va a resolver muchas dudas de muchas cosas. ¿Estamos de acuerdo? Ahí está. Bueno, les comento. Yo sé, porque sabemos, que viene mi sangre por mi arteriola aferente, se ramifica en glomérulo y sale por la arteriola eferente. De ese glomérulo se filtra, se produce un ultrafiltrado de plasma hacia el túbulo contorneado proximal, ¿estamos de acuerdo? Hacia el túbulo contorneo proximal, y que en esos túbulos contorneo proximal, asa de Henle, ¿bien? Y túbulo contorneo distal, se reabsorbe y se secreta numerosas sustancias iónicas, ¿estamos de acuerdo? Por ejemplo, yo le hago un ejercicio. ¿Qué es lo que se reabsorbe? La primera cosa que se reabsorbe en casi el 100% en el túbulo contorneo proximal. Si alguno se acuerda, obviamente. La glucosa. La glucosa. Perfecto. Entonces, la glucosa se filtra, sí se filtra, ¿bien? Y se reabsorbe inmediatamente en el túbulo contorneado proximal, ¿estamos de acuerdo? En casi un 100%, ¿estamos de acuerdo? Y lo hace acompañado de otro ion. ¿Saben cuál ion o no? ¿Se acuerdan? El sodio. El sodio, mediante los receptores, es GLUT 2, ¿estamos de acuerdo? Y ese GLUT viene de receptores de sodio, glucosa, ¿estamos de acuerdo? Entonces, ¿eso es importante? Sí. Porque ¿qué les parece que va a pasar en un paciente diabético? Yo le hago la pregunta. ¿Qué les parece que va a pasar en un paciente diabético con esta reabsorción de glucosa y sodio? Que no reabsorbe glucosa y sodio y eso aparece en orina. Está bueno el razonamiento, pero en realidad lo que pasa es que hay mayor cantidad de glucosa en el túbulo contorneado proximal, ¿bien? Y como hay tanta cantidad de glucosa, yo la veo en orina, pero también reabsorbo más cantidad de glucosa, pero también reabsorbo más cantidad de sodio, ¿bien? Y eso es peligroso, y yo le voy a explicar por qué. Cuando yo hago una orina completa, ¿bien? Yo sé que mi orina completa tiene una densidad, ¿bien? Y esa densidad siempre es igual. O sea, que mi orina tiene una cantidad, ¿bien? De sustancias que le dan una densidad particular, ¿bien? Que sabemos que es de 1.020, ¿estamos de acuerdo? Entonces, el riñón va a trabajar lo más eficientemente posible siempre por mantener esa densidad urinaria, ¿estamos de acuerdo? Entonces, básicamente, mi riñón, a nivel del túbulo contorneado proximal, ¿bien? Utiliza al sodio, a las concentraciones de sodio, para saber si yo tengo un buen filtrado glomerular o un mal filtrado glomerular. ¿Cómo lo hace? De esta forma. Miren, es sencillo. Viene mi arteriola aferente, ¿verdad? Mi glomérulo se reabsorbe todo hacia el túbulo contorneo proximal, ¿bien? Y me llega sodio al túbulo contorneo distal. ¿Estamos de acuerdo?
ese sodio que está en el túbulo contorneo distal es sensado por esta estructura que está en contacto con el túbulo, que era la mácula densa. Y dice, básicamente, che, yo tengo acá mucho sodio. Bien, entonces la mácula densa piensa, si yo tengo mucho sodio, es porque estoy filtrando mucho. ¿Estamos de acuerdo? Y si yo tengo poco sodio, es porque estoy filtrando poco. Ese es el razonamiento que hace la mácula densa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y por qué es importante? Porque la mácula densa, cuando dice, che, tengo poco sodio, bien, y dice, tengo poco filtrado, me va a alterar lo que sería la arteriola aferente. ¿Estamos de acuerdo? Acá es arteriola aferente, para que ustedes sepan, ¿bien? Y esto es importante porque cuando, por ejemplo, cae la tasa de filtrado glomerular, ¿bien? La mácula densa dice hay poco sodio, entonces dice filtro poco. ¿Qué les parece que va a hacer con la arteriola aferente? ¿Le va a hacer vasoconstricción o vasodilatación? La dilata. La dilata, ¿bien? Entonces, es obvio, yo digo, como mácula densa tengo poco sodio, entonces estoy filtrando menos. Entonces voy a hacer una vasodilatación de la arteriola aferente, ¿bien? Y eso es importante porque me ayuda a mantener una tasa de filtrado. Ahora, ¿qué pasa en los diabéticos? Recordemos que acá el comunicador es el sodio, ¿bien? El túbulo contorneo distal dice censo sodio, ¿bien? A la mácula densa. Tengo poco sodio, filtro poco, hago vasodilatación. O tengo mucho sodio, filtro mucho, hago vasoconstricción, todo el arterio aferente. ¿Estamos de acuerdo? En un paciente diabético habíamos dicho que hay mayor cantidad de glucosa en el túbulo contorneado proximal. ¿Estamos de acuerdo? Y que esa glucosa se reabsorbe ¿con quién? Con sodio, habíamos dicho. Entonces, ¿qué les parece? ¿Puede afectar o no a este mecanismo de acá abajo? ¿Qué les parece? Sí, lo va a afectar. Lo va a afectar. ¿Por qué? Porque la glucosa se está llevando todo el sodio. Entonces, si se lleva todo el sodio porque el diabético filtra mucha glucosa, ¿qué va a pensar la mácula densa con ese filtrado? Si yo estoy reabsorbiendo todo el sodio a nivel del túbulo contorneo distal, ¿qué va a pensar la mácula densa cuando llegue ese filtrado al túbulo contorneo distal? ¿Que hay mucho o hay poco sodio? Que poco, Que hay poco sodio. Entonces, ¿qué va a inferir? ¿Que hay mucho o poco filtrado? que hay poco Que hay filtrado. poco filtrado. ¿Y hay poco filtrado realmente? No. 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 Lo que hay es una mayor reabsorción de sodio-glucosa a nivel del túbulo contorneo proximal. Pero eso no lo sabe la mácula densa. Entonces, ¿qué me va a hacer? Una vasodilatación de la arteriola aferente. Ahora, como me hace una vasodilatación de la arteriola aferente, me está llegando más sangre al glomérulo. ¿Estamos de acuerdo? Y yo tengo que entender que mi paciente diabético mayoritariamente es hipertenso o está asociado con factores cardiovasculares. Por lo tanto, ¿a quién va a tener sobreactivado? ¿A qué sistema? Patológicamente, obviamente hablando. Al sistema renina-angiotensina-aldosterona. Perfecto. Entonces, yo a los pacientes diabéticos tengo que pensar en daño renal, que es lo que vamos a estudiar en la nefropatía diabética. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque son pacientes que su feedback túbulo glomerular, ¿estamos de acuerdo? No está funcionando porque está reabsorbiendo el sodio con toda la glucosa que tiene en exceso y entonces hay una mala comunicación. Ese feedback entre el túbulo contorneo distal y el glomérulo no está funcionando porque no tiene correlación ya la cantidad de sodio que se filtra a la cantidad que se está sensando en la mácula densa. Eso pasa en el diabético. Entonces hay una mala interpretación con que hay una baja del filtrado cuando no es así. Se produce vasodilatación, entra más sangre al glomérulo, que es un glomérulo que seguramente ya está afectado por el sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Por qué? Porque yo tengo que pensar al paciente diabético como un paciente que tiene un daño cardiovascular importante, que seguramente este paciente diabético tiene una mala dieta, ¿bien? Entonces tiene, por ejemplo, aterosclerosis, tiene hipertensión. Entonces, miren acá cómo ya no es solo el daño del sistema renina-angiotensina-aldosterona, sino que también le colabora esta llegada de sangre grande al glomérulo. ¿Por qué? Porque esa mala comunicación y esa vasodilatación
de la arteriola aferente. ¿Bien? Que me va a suscitar ¿qué? Mayor estrés de roce vascular y mayor presión intraglomerular. ¿Me explico, chicos? ¿Se entienden esto? ¿Qué pasa en los diabéticos? Sí, sí se entiende. Perfecto, muy bien. Buenísimo. Bueno, eso es todo fisiopatología renal. ¿Está de acuerdo? Ahora vamos a ver algo de laboratorio para que ustedes sepan, ¿bien? Pero, ¿han entendido? ¿Sí, se entendió? Sí. Bien, genial. Ustedes ahora quizá pensarán, che, medio al vicio esto. Y yo les voy a decir que no. Yo les juro por Dios que no va a ser al vicio. Que cuando veamos todas las patologías, si ustedes saben fisiopatología renal, les va a ser tan fácil el tratamiento. Les va a ser tan fácil el tratamiento que ni siquiera lo van a tener que estudiar. ¿Bien? O sea, igual lo van a estudiar, pero es una forma de decir. ¿Bien? Perfecto. Vamos ahora al laboratorio renal rapidito. Y es algo que yo decidí incluir en mi módulo, porque no sé si a ustedes les pasó, pero a mí me repasaba cuando estudiaba nefro, que yo no entendía una de laboratorio renal, no entendía qué era el clearance, no entendía qué era el filtrado, no entendía por qué había una microalbuminuria y qué onda la albúmina ahí, entonces era todo muy raro, ¿bien? Entonces yo decidí incorporar esta clase junto con fisiopato renal porque me va a ayudar a saber también qué pedir, ¿bien? En los pacientes nefrópatas. Y lo primero que yo quiero que veamos es el análisis de orina, ¿bien? Que el análisis de orina, ustedes saben que se pide, o te van a pedirlo a recetarlo, se pide como orina completa, ¿bien? Algunos piden orina completa con sedimento urinario, ¿bien? Pero generalmente una orina completa, ¿estamos de acuerdo? Y que y esto preguntan en las dos cátedras, en los choice, ¿bien? ¿Cómo es la recolección de orina? Y ustedes saben de que la recolección de orina se tiene que hacer en un recipiente limpio y seco, ¿bien? Y algo en donde por ahí fallan un poco. Yo les pregunto, ¿tiene que estar estéril el frasco? Para análisis de orina, una orina completa. No necesariamente. No necesariamente, ¿bien? Entonces, si yo tengo un paciente que, por ejemplo, no tiene mucho, bueno, igual un vasito le pueden dar en cualquier lado, un contenedor de orina, pero por ejemplo, que, qué sé yo, estamos en el famoso Ampimpa o algo, una villa de emergencia, algo así, que realmente no tiene para comprar, o por ahí que tiene mala adhesión al tratamiento y ya saben de que le dicen que tiene que ir a comprar, no va a comprar, le dicen, recolectan donde tengan, ¿bien? Lo lavan bien, lo hierven, ¿bien? Y lo recolectan, ¿bien? Puede ser un frasquito de mermelada, o por ejemplo, uno de conservas o de dulces que generalmente tiene la gente. Con eso sirve, ¿bien? Generalmente si dan frasquito igual, estériles en la farmacia del hospital, pero, y salen baratos. Pero bueno, yo les digo porque hay preguntas así en el multiple choice, que ponen como opción estéril, y ustedes piensan que por hacer un análisis de orina, bien, tiene que ser estéril. No. ¿Cuándo el recipiente tiene que ser estéril? Les hago la pregunta. Cuando yo, ¿qué voy a analizar de la orina? O cuando, ¿qué quiero hacer yo con la orina? Cuando quieras hacer un cultivo, Perfecto. Cuando yo hago un oro cultivo, ahí yo necesito que el frasco sea estéril, porque no se puede contaminar con ningún microorganismo. Y ahí yo le voy a decir, bueno, usted se va a higienizar los genitales externos con jabón neutro, va a eliminar el primer chorro, bla, bla. ¿Bien? Es importante que la orina tenga una retención de 3 a 4 horas. Se puede procesar hasta 2 horas posteriores de la recolección. Y si el paciente sabe que no va a poder cumplir con esas 2 horas, lo puede meter a la heladera. Bien, se refrigera entre 2 a 8 grados y después va y lo lleva al laboratorio. ¿Estamos de acuerdo? En cuanto a un análisis de orina completa, que incluye primero un examen químico, un examen físico y sedimento urinario. El examen físico ve el color, ¿bien? Lo normal es que este sea un amarillo ámbar, ¿bien? Las diferentes tonalidades de colores se pueden leer como diferentes por diferentes compuestos. Un amarillo claro puede ser porque mi paciente esté sobrehidratado, ¿bien? O sea, sea una orina que tenga mucha agua. Bien, amarronada. ¿Cuándo, por ejemplo, puede tener amarronada? En hepatopatías, donde haya una bilirrubina directa. ¿Estamos de acuerdo? Rojiza, por ahí rojiza cuando haya hematuria. ¿Estamos de acuerdo? La famosa púrpura cuando haya porfirias, bien, que son metabolismos de la hemoglobina. Nunca la vi, nunca existió para mí, bien. Y azul verdoso cuando hay alguna infección, por ejemplo, de alguna bacteria como Pseudomonas, por ejemplo. Bien. Yo les digo, amarillo ámbar son casi el 90% de la agua amarillo claro de las orinas, ¿bien?
Acá voy a ver el aspecto, o sea, yo voy a agarrar mi orina y voy a ver qué aspecto tiene. Lo más común que sea límpida, pero generalmente la mayoría viene y dicen que es turbia, puede ser lechosa, ¿bien? La densidad, estamos de acuerdo, que yo les decía que es de 1.010 a 1.025, 20 por ahí. Y el sedimento, que generalmente es escaso. O sea, todas esas partículas, ¿bien?, que puede haber en la orina, generalmente no las hay mucho y se pone escaso. Ya vamos a hablar de sedimento igual. Eso es examen físico, ¿bien? ¿Por qué me sirve a mí verlo? Porque yo les decía, una alteración de la densidad a mí me puede estar hablando de que es un riñón que no me es capaz de concentrar mi orina. ¿Estamos de acuerdo? Yo tengo que prestar atención a eso. El aspecto, no es lo mismo que tenga límpida que tenga algo turbia. Y si tiene turbia, entonces capaz yo puedo pensar en una infección urinaria. ¿Estamos de acuerdo? El color, yo les decía, bueno, si es muy concentrada, es muy ámbar, puede ser que esté deshidratado mi paciente. Si es claro, que esté hidratado, ¿bien? Que esté amarronada, tenga una hepatopatía. Que sea roja, que tenga, por ejemplo, un sangrado. ¿Estamos de acuerdo? En cuanto al examen químico, bueno, nos sirve un poco más. Voy a ver el pH. El pH es de 5.5 a 6, puede subir, puede bajar en determinadas ocasiones. La orina se puede volver ácida, es decir, ese pH puede bajar en determinadas situaciones, como por ejemplo una acidosis, ¿bien? O puede aumentar, se puede volver alcalina en algunas infecciones, como por ejemplo el famoso Proteus, que lo hemos escuchado siempre, ¿estamos de acuerdo? O en el uso de bicarbonatos, por ejemplo. La presencia de nitritos generalmente es negativo y cuando los hay me indica la presencia de enterobacterias, ¿estamos de acuerdo? De enterobacterias. Glucosuria, yo sé que glucosuria no tiene que haber. ¿Cuándo hay glucosuria? Cuando hay diabetes, ¿estamos de acuerdo? Cuando ese riñón empieza a filtrar más glucosa de la que puede reabsorber, entonces empieza a aparecer en orina. Cetonas, cuerpos cetónicos, aparecen cuando, por ejemplo, en el ayuno prolongado, en la fiebre, en una cetoacidosis diabética, ¿estamos de acuerdo? El urobilinógeno es normal que aparezca en bajas concentraciones. No todos los laboratorios lo informan, al igual que la hemoglobina, que es negativa porque no tiene por qué haber sangre, hemoglobina o restos de la sangre en la orina, ¿bien? Y proteínas, ¿bien? Las proteínas es negativa, siempre es negativa. Hay algunos estados fisiológicos que me pueden a mí suscitar una proteinuria no franca, bien, generalmente de una cruz leve, como por ejemplo en el embarazo, ¿estamos de acuerdo? Pero de ahí es usual que las proteínas sean negativas, o sea, no tiene por qué haber proteínas, porque yo tengo una barrera de filtración y un hiato aniónico que me funciona perfecto, ¿estamos de acuerdo? Y por ahí algo muy importante, quizás lo que más se ve en el examen de orina, el microscópico, ¿estamos de acuerdo? Que el examen de orina microscópico me dice a mí la cantidad de leucocitos, que es 1 a 2 por campo, ¿bien? ¿Estamos de acuerdo? Cuando yo tengo mayor a 2, mayor a 3, 4 leucocitos, yo digo que mi paciente tiene leucocituria, ¿bien? Y eso me está indicando a mí, me puede indicar una infección urinaria, ¿estamos de acuerdo? Los hematíes 1 a 3 por campo, cuando tengo mayor a 3 es microhematuria, ¿estamos de acuerdo? Microhematuria. Y cuando tengo mayor a 100 ya es hematuria, ¿estamos de acuerdo? Macrohematuria en realidad. Células epiteliales es escasa, los piocitos son negativos, que acuérdense que los piocitos son células resultantes de alguna de alguna batalla contra alguna infección. Entonces si yo tengo leucocituria, por ejemplo, con piocitos positivos, yo pienso en una infección urinaria, más si el paciente tiene clínica. Y en cuanto a los cilindros, yo tengo que saber que los cilindros hialinos y granulosos son normales. Los demás no, y me indican alteración renal, ¿estamos de acuerdo? Al igual que los cristales, no es común que haya cristales. Que los cristales se producen porque hay mayor depósito de sustancias minerales. Entonces, si hay mayor depósito de sustancias minerales, me está hablando de que hay algo malo, por ejemplo. Oxalato de calcio, ácido úrico, urato, fosfato, colesterol. Son diferentes tipos de cristales que puede haber. Todos tienen diferentes formas. Acá yo les dibujé. No las tienen que saber. No les van a preguntar tampoco. ¿Bien? Con que sepan que cilindros puede haber. Es normal que haya hialinos o granulosos. Me basta. Después serios, hemáticos y leucocitarios son totalmente patológicos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, un análisis de orina a mí me sirve para mí guiarme. No me va a hacer diagnóstico de nada, incluso de infección urinaria, porque yo después
Ahora las guías dicen que la tengo que confirmar con un cultivo siempre, por las resistencias bacterianas que hay. Entonces es importante yo siempre pedirlo, porque a mí también me orienta. Por eso es uno de los exámenes que se pide cuando el paciente va y pide, por ejemplo, un control metabólico. ¿Por qué es importante? Me está hablando de muchas cosas a mí, ¿estamos de acuerdo? Lo que tengo que evaluar es la función glomerular, ¿bien? Yo tengo que ver qué también está filtrando ese riñón. Yo sé que mi tasa de filtrado glomerular, es de 90 a 120 mililitros por minuto, ¿bien? Entonces yo tengo que ver si eso está afectado, ¿bien? Entonces, el filtrado glomerular, ¿bien? Yo lo puedo ver con dos cosas. Primero, la creatinina sérica, ¿bien? Que a mí la creatinina sérica me habla sobre cómo está filtrando ese riñón. ¿Por qué? Porque yo sé que la creatinina es un compuesto que se elimina casi exclusivamente ¿por dónde? Por orina. Entonces, si yo tengo un aumento de creatinina en sangre, ¿bien? Yo sé que es porque no se está yendo por mi riñón, porque quizás ese riñón anda mal. Entonces por eso se pide creatinina, porque es una sustancia que se elimina casi exclusivamente por el riñón, ¿bien? Y si sube en la sangre, me está hablando de que puede ser que es porque no haya un buen filtrado glomerular. Sin embargo, y esto es muy importante que sepan, que la creatinina es orientativa, nunca diagnóstica. No es que yo vea una creatinina de 2 y digo, wow, tiene algo mal en el riñón. No, yo digo, che, puede ser que este paciente no esté funcionando muy bien su riñón. No es que yo lo confirmo. Y también sé que es paciente dependiente. ¿Por qué? Si yo les pregunto, ¿de dónde viene la creatinina? ¿Qué me dicen ustedes? ¿De dónde viene esa creatinina? ¿Del metabolismo de qué? De las proteínas. De las proteínas. Tal cual, del músculo, ¿verdad? Entonces, el valor de creatinina no va a ser lo mismo en un físico culturista, ¿bien? Que quizá en alguien que no tiene buena masa muscular. ¿Estamos de acuerdo? O no va a ser lo mismo, por ejemplo, en pacientes que consumen creatinina o proteínas externas, ¿estamos? O tienen mucha fuente de proteína, una dieta rica en proteínas, a un paciente que no, ¿estamos de acuerdo? Entonces cuando yo leo la creatinina me tengo que contextualizar en mi paciente. Por ahí ustedes lo hacen pisar el palito en el examen y le dicen, ¿tiene la creatina alta? Sí, le dicen, sí. ¿Qué significa? Que usted afirma que tiene un daño glomerular. Y le dice, ajá, ¿y qué es el paciente? Lo ven al paciente así un bodoque de músculo y tiene solamente un poquito elevada la creatina. Entonces, lo que ustedes tienen que decir, bien, y tienen que ser bastante cautelosos, tienen que decir, y depende, doctor, esta creatina sérica está un poco elevada. Me orienta quizás a un posible daño renal, pero yo tengo que contextualizarlo en mi paciente. ¿Estamos de acuerdo? Esa respuesta sí los aplauden de pie. ¿Bien? ¿Estamos de acuerdo? Y lo que yo también puedo ver con la creatinina, ¿estamos de acuerdo? Es cómo está filtrando esa propia creatinina. Entonces lo que yo hago básicamente es medir la creatinina en orina. Entonces, digo, ¿cuánta creatinina hay en orina por el volumen de orina, ¿estamos de acuerdo? Sobre la cantidad de creatina en sangre. Y eso me da el clearance de creatinina. Para eso yo necesito una orina de 24 horas. O sea, yo le digo a mi paciente, usted mañana temprano, y les digo cómo se recolecta orina 24. Usted mañana temprano, en una botella, no tiene que ser estéril, nada. Bien, en una botella se va a levantar y va a descartar la primera orina de la mañana. ¿Estamos de acuerdo? Y después a partir de la segunda va a empezar a recolectar en la botella. Y va a tener su botella, la va a llevar a todos lados, al súper, a todo, al club, a todo. Bien. Y al día siguiente de que empezó a recolectar, la primera orina de la mañana la va a incorporar dentro de la botella y ya se viene al laboratorio y la deja para que la procesen. ¿Estamos de acuerdo? Así se toma una orina de 24 horas. Y se hace esta formulita para ver el clearance de creatinina. Ahora, ¿cuál es el problema de la fórmula del clearance de creatinina? Que la preguntan, ¿no? La preguntan. Que tiene alta tasa de errores, ¿bien? Que me tiende a sobreestimar la tasa de filtrado glomerular. Es decir, que si mi paciente tiene una tasa de filtrado de 80, por ejemplo, quizás que con esta fórmula me da de 90, ¿bien? Y yo pienso, está todo bien. Entonces yo, cuando a mí me dicen, tiene un clearance de creatinina que saqué por fórmula, por orina de 24 horas, de 80, yo digo, bueno, me preguntan, ¿qué significa? Y bueno, que puede estar disminuida, pero tengo que entender que ese valor siempre está sobreestimado. Y quedan bien, ¿estamos de acuerdo? Entonces, es importante saberla, sí, porque es algo que se sigue usando, ¿bien? Se sigue usando la orina de 24 horas, ¿bien? Pero tienen que también ser cautelosos y que cuando les pregunten, tienen entonces que decir esta implicancia.
que tiene una tasa de errores más o menos y que sobreestima la tasa de filtrado glomerular. Como yo necesito saber la tasa de filtrado glomerular, yo necesito saber el número que está filtrando, la cantidad de mililitros que está filtrando bien mi paciente, surgieron otras fórmulas, ¿estamos de acuerdo? Vamos a bajar. Surgieron otras fórmulas, otras son las que se usan hoy en día, ¿estamos de acuerdo? Y son estas tres. Y estas se la tienen que saber como el Padre Nuestro, ¿bien? Tenemos la de Cockcroft y Bolt, la MDR y la seca de EPI, ¿bien? Las que más se usa es la seca de EPI, ¿bien? Pero también se está usando la MDR hoy en día, ¿bien? ¿Qué es lo que preguntan? Yo les voy a tirar la posta. De la de Cockcroft y Gold, ¿bien? Preguntan cómo se calcula, o sea, preguntan la ecuación. 140 menos la edad por el peso sobre 72 sobre la creatina sérica, ¿bien? ¿Estamos de acuerdo? Es muy importante eso. Pero ¿qué pasa? Esta fórmula también produce sobreestimación del filtrado glomerular. Entonces se ha optado por la MDRD o la seca de EPI, ¿bien? Que lo único que les pregunta, porque son fórmulas matemáticas gigantes, es cuáles son los valores que ustedes tienen que saber para poder calcularla. Y es la creatina sérica, la edad, el sexo y la raza, ¿bien? Porque ustedes saben que la raza negra tiene más factores o más riesgo cardiovascular asociado, ¿estamos de acuerdo? La afroamericana, no la negra, ¿bien? Entonces, estas fórmulas son importantes. Yo quiero calcular la tasa de filtrado glomerular, uso MDRD o la seca de EPI. Y para eso les recomiendo que si quieren las descarguen en el celular. Hay unas calculadoras que se usan para calcular. O sea, no es que el nefrólogo se sabe estas fórmulas de memoria o cualquier clínico. No, tiene que calcular en el celular, porque como les digo, son fórmulas muy grandes, que tienen muchas ecuaciones y cosas de niño de ingeniero, ¿bien? Entonces, lo que tienen que saber son los parámetros que se utilizan para calcular esta fórmula, ¿bien? Y le hago acá una salvedad, ¿bien? Que por ahí puede parecer obvio, pero no lo es. Nunca calculo la tasa de filtrado glomerular en un paciente que tiene una insuficiencia renal aguda, ¿bien? Porque yo lo que quiero ver con la tasa de filtrado glomerular, con estas fórmulas, es cuál es la tasa o la filtración que tiene ese riñón, ¿bien? En la vida cotidiana, en el día a día. Si yo le hago en un paciente con insuficiencia renal aguda, que está sufriendo una insuficiencia en el momento, me va a salir alterada. No va a ser reflejo de lo que usualmente tiende a filtrar ese riñón. ¿Me explico con esto, chicos, de por qué no se usa las fórmulas en insuficiencia renal aguda? O más o menos. Sí, se entiende. Perfecto. ¿En dónde más yo voy a tener cuidado para usar las fórmulas? En la desnutrición. En los pacientes que tienen desnutrición, o sea, bajo peso, o tienen sobrepeso. En las enfermedades musculares, ¿bien? ¿Por qué? Porque si tengo una enfermedad como la rhabdomiólisis, por ejemplo, que es cuando se rompen las fibras musculares, libera mucha creatinina a la sangre, entonces me va a alterar a mí, me va a dar como hay una creatinina alta, ¿bien? Cuando en realidad no la hay por culpa del riñón. Las edades extremas, yo sé que es normal que en la vejez el riñón ande un poco menos. En el embarazo, en la hepatopatía grave, en las dietas vegetarianas o veganas, ¿bien? Y con algunos fármacos tengo que tener cuidado, ¿estamos de acuerdo? Entonces ustedes le preguntan, bueno, hago la fórmula, ¿cuáles son? Les van a preguntar cuáles son los parámetros, cuáles son las contraindicaciones o dónde yo tengo que tener cuidado, son estas, ¿estamos de acuerdo? Y la segunda cosa que yo quiero medir de un paciente nefrópata son las proteínas en orina, es decir, la proteína. Y esta proteinuria es importante porque si yo tengo proteína en orina, entonces digo que mi barrera de filtración está afectada, como habíamos hablado. ¿Puede haber un poco de proteínas normalmente? Sí, o sea, usualmente no hay, pero algunas situaciones fisiológicas como el embarazo, como está parado mucho tiempo, ¿bien? Me pueden sobrellevar a que haya una cantidad adecuada de proteína en orina, que es generalmente menos de 150 miligramos en 24 horas, ¿estamos de acuerdo? Entonces, yo para ver la proteína de mi paciente, tengo que hacer sí o sí una orina de 24 horas, ¿bien? Y yo leo, si tiene menos de 1 gramo por 24 horas, es una proteína leve. Si tiene de 1 a 3, en 24 es moderada. Si tiene mayor a 3 gramos, es una proteinuria grave. O proteína en rango nefrótico. Es una proteinuria franca. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aquí a mí me marca como un límite, porque a partir de acá, yo digo, este paciente tiene un rango nefrótico.
Y eso tiene una implicancia diagnóstica que la vamos a conocer más adelante. ¿Bien? Sin embargo, hay algunos pacientes que yo le tengo que medir la proteinuria, que no le puedo hacer recolectar una orina de 24 horas porque tienen poca adherencia, porque quizás es de la cocha y tiene que ir y volver con la orina en el colectivo y es incómodo, ¿bien? Es incómodo también recolectar orina en 24 horas porque el paciente puede trabajar y algunas veces no pueden estar en su casa para tomar esa muestra. También porque esa orina de 24 horas puede ser de que el paciente no la puede llegar al laboratorio. O sea, hay muchas cosas, implicancias en orina de 24 horas. Entonces, ¿está bueno para medir proteínas? Sí, pero algunas veces es incómoda o no puede el paciente por tiempo. Y por eso es que surgió esta formulita mágica, que es el cociente albuminuria creatininuria. Entonces, ¿qué digo yo? Mido, básicamente, la cantidad de albúmina y de creatina en orina, lo divido, ¿estamos de acuerdo? Y en base a eso me da un cociente, que si es menor a 30 me dice es normal, ¿bien? La cantidad de proteínas es normal, ¿estamos de acuerdo? Es fisiológico. Si es de 30 a 2,99 me está hablando de microalbuminuria, ¿bien? Y es muy importante que tengan en cuenta esto, ¿bien? Porque lo que pasa acá es que aparece este término tan conocido que es microalbuminuria. Que básicamente me está diciendo a mí que la microalbuminuria es cuando el cociente albuminuria creatininuria me da de 30 a 2,99, ¿bien? Y es un paso previo a la proteinuria, ¿estamos de acuerdo? Es decir, esta microalbuminuria se correspondería con esta proteinuria leve a moderada, por así decirlo, ¿estamos de acuerdo? Mientras que índice o un cociente mayor a 300 ya me habla de una proteinuria franca y se corresponde con esta proteinuria grave en la orina de 24 horas. ¿Vean? Entonces es una fórmula mucho más sencilla de calcular la proteinuria y es la que se prefiere actualmente antes de andar haciendo una orina de 24 horas, que sí se sigue haciendo. ¿Vean? Sí se hace, ¿estamos de acuerdo? ¿Alguna duda, chicos, con esto? ¿Me expliqué? No, ninguna duda. Bueno, eso sería toda la clase de hoy, cortita, ¿bien? Pero fundamental, para mí muy básica, ¿bien? ¿Tienen alguna duda, chicos? Yo esto le voy a pasar ahora igual, estas cositas. No, ninguna duda. Bien, perfecto. Acuérdense de tenerlo esto como base, ¿bien? Si lo pueden estudiar o tener visto para mañana, buenísimo. Mañana vamos a ver insuficiencia renal aguda, que es un tema muy fácil y que es uno de los temas que más toman en nefro, ¿estamos de acuerdo? Así que bueno, cualquier cosa,